Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría poder hoy domingo, día del Señor, reunirnos a pesar de la cuarentena que estamos viviendo a través de este medio de comunicación que Dios ha permitido al hombre inventar y que nosotros como iglesia lo podemos utilizar para su gloria. Bienvenidos todos. Hoy vamos a estar en un solo espíritu, alabando a nuestro Dios, orando a nuestro Dios y con un corazón dispuesto para recibir el glorioso mensaje de su bendita y santa palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bienvenidos, mis amados hermanos. Dispongan su corazón y en un mismo espíritu elevemos nuestro corazón a Dios, dándole gracias por este día y por estar reunidos en torno a su palabra a pesar de la distancia a través de este medio de comunicación. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora de la mañana por darnos el gran privilegio de estar vivos, por darnos la oportunidad de reunirnos para adorarte y estudiar tu palabra a través de este medio de comunicación, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana que está allá en su casa, atento y con el corazón dispuesto a adorarte y a recibir el mensaje de tu gloriosa y bendita palabra. Por eso, en esta hora, Señor, levantamos nuestra voz a ti y te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, Señor, y te glorificamos aún por las cosas tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, porque por ellas aprendemos a depender de ti, porque tú te vales de todas estas cosas para que nuestro corazón se desprenda del amor a las cosas de este mundo y confiemos en ti, amado Dios. Por eso en esta mañana colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos que nos ministres a cada uno de nosotros para que nuestra alma esté llena de gozo y de fortaleza al alabarte y bendecirte, y nos edifiquemos grandemente en el conocimiento de tu verdad. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, y permite, Padre Santo, que hoy tu enseñanza y las alabanzas que cantemos a ti sean olor grato y agradable ante el trono de tu gracia. Padre, yo te ruego que fortalezcas y que des consuelo y ánimo a todos mis hermanos y que tengas misericordia de aquellos que están pasando necesidades y que extiendas tu mano generosa y misericordiosa y les des tu paz y les proveas el pan para su sustento en estos días de cuarentena en sus hogares. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en el Salmo 95 y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Abran sus Biblias en el Salmo 95 y leamos el Salmo 95 con reverencia y con mucho entendimiento. Dice así la palabra de Dios, Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras.
40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi juror que no entrarían en mi reposo. Amén. Que Dios añada bendición a cada uno por la lectura de su bendita palabra. En este salmo el Señor nos invita a venir a Él alegremente, a cantarle con júbilo, a llegar ante su presencia con alabanza y con acción de gracias. Y nos recuerda este salmo que nosotros somos el pueblo suyo y las ovejas de su prado. Por tal motivo, nosotros debemos adorarle y glorificarle, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino Él es nuestro hacedor. Por eso, si usted oye hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón, sino ríndase a aquel que dio su vida en la cruz para pagar la deuda de su pecado. Así es que, mi amado hermano, alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios en esta mañana con una preciosa alabanza. Este precioso himno nos habla de la gran fidelidad de Dios en favor de nosotros. Por eso cantemos con gozo y alegría este precioso himno. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel en medio de nosotros a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Cantemos con gozo este maravilloso y precioso himno. Dios eterno, tu misericordia
Ahora, amados hermanos, quiero que ustedes y yo sigamos alabando a nuestro Dios. Y esta vez vamos a hacerlo con ese precioso himno que hemos aprendido. Hay libertad. Cuando conocemos a Cristo, somos verdaderamente libres. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cantemos entonces con gozo, con regocijo, este precioso himno. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
hermanos, después de haber alabado a nuestro Dios, de haberle glorificado, ahora les invito a disponer su corazón para que en esta mañana recibamos el precioso mensaje de la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 20, versículos 9 al 18. Lucas capítulo 20, versículos 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, arrendó esta viña a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Hoy entonces, amados hermanos, meditaremos en esta preciosa parábola de los labradores malvados, la cual el Señor Jesús dejó consignada en los evangelios. Esta parábola también se encuentra en los evangelios de Mateo y de Marcos. Antes de estudiar la parábola en la cual meditaremos en el día de hoy, tenemos que recordar qué es una parábola. Una parábola, amado hermano, es una historia tomada de la vida cotidiana con personajes ficticios o reales para enseñar grandes verdades morales y espirituales. Jesús utilizó mucho las parábolas para enseñar acerca del reino de Dios a sus discípulos. En esta parábola que nos corresponde estudiar hoy, el Señor Jesús toma un ejemplo de lo que pasaba en ciertas regiones de la parte norte de Israel. En estas regiones habían muchas haciendas, cuyos propietarios eran extranjeros que no vivían en Israel y arrendaban sus haciendas por largos periodos de tiempo a gente de la región. Y el dueño de la hacienda venía después de un largo periodo de arrendamiento a reclamar las ganancias de lo pactado con el arrendador. Esta es una parábola dirigida en primer lugar a la nación de Israel y a sus dirigentes religiosos, pero que también tiene una aplicación a la iglesia del Señor y en general a todas las personas del mundo. Lo primero que haremos será identificar los personajes de esta parábola. El hombre que plantó la viña es Dios el Padre.
La viña representa a la nación de Israel. Los labradores malvados representan a los dirigentes religiosos de la nación, a los cuales el dueño encomendó su cuidado. Los 3 siervos enviados a reclamar el fruto de la viña representan a los profetas de Dios enviados durante diferentes tiempos a predicar el mensaje del arrepentimiento. El hijo del dueño de la viña, al cual mataron, representa a Cristo, el Hijo de Dios en su primera venida, al cual mataron los arrendatarios de la viña. Quiero entonces, amados hermanos, esta mañana compartir 4 enseñanzas que extraí de la meditación de esta preciosa parábola. En primer lugar, veamos los grandes privilegios y bendiciones concedidos por Dios al pueblo de Israel. Esto es lo que veremos en primer lugar, los grandes privilegios y bendiciones concedidos por Dios a la nación de Israel y a la humanidad en general. Noten lo que dice el verso 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Podemos ver que Dios fue el que plantó la viña. Los labradores no plantaron nada. Sin embargo, aunque ellos no la plantaron, les fue dada en arriendo. Por tanto, en cierta medida, era como si fuera de ellos. Eran administradores de la viña del Señor. El dueño no los obligaba a trabajar con látigo, sino que por el contrario, se fue muy lejos para dejarlos trabajar libremente y que le dieran el fruto que Él les demandaba de su arrendamiento por ser el dueño. Dios escogió y formó a la nación de Israel. Ellos no escogieron a Dios, ni se formaron a sí mismos. Dios los libró de la esclavitud de Egipto y los plantó en la tierra de Canaán. Les dio leyes perfectas para que fueran personas bendecidas y dieran buen fruto y honraran al Dios que les había escogido y los había librado de la esclavitud. Por ejemplo, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, acerca de la nación de Israel y los privilegios que Dios les dio. Dice así Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 hasta el 8. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Como podemos ver por el pasaje que acabamos de leer, la nación de Israel fue privilegiada por Dios. Las grandes naciones que estaban a su alrededor no tenían las leyes y los estatutos y los decretos como los estatutos que Dios les había dado a esta nación. Esta nación fue privilegiada porque Dios la amó y le dio muchas cosas en beneficio de su propia vida. Por tal razón es como
cuando el arrendador toma a unos arrendatarios y les da su viña para que ellos la disfruten y le den lo pactado por el arriendo. En otras palabras, Dios colmó de bendiciones al pueblo de Israel para que vivieran para su gloria y les fuera bien. De esta misma manera, Dios también ha colmado de bienes y bendiciones a la humanidad, amados hermanos, dándonos la vida, dándonos la familia y este hermoso planeta con todas sus bendiciones para que lo cuidemos y administremos libremente y produzcamos fruto que honre y glorifique su nombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, encontramos la siguiente declaración cuando Dios creó al hombre. Y miren lo que le dijo y los privilegios que le dio. Génesis 1, 26 al 31. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén. Este pasaje es glorioso porque nos muestra el gran beneficio que Dios dio al hombre, que Él creó a su imagen y su semejanza. Lo puso como mayordomo de la obra de su creación. Le dijo que fructificara y multiplicara, que sojuzgara y gobernara la tierra. Y todo lo puso bajo sus pies para que a través de la mayordomía el hombre le diera gloria y honra a su creación. En conclusión de este primer punto, podemos ver que Dios ha concedido a la nación de Israel, como a toda la humanidad en general, grandes bendiciones y privilegios para que como administradores de nuestras vidas y de las cosas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, demos gloria a nuestro Creador en todo lo que hagamos. Por tal motivo, mis amados hermanos, nosotros debemos glorificar a Dios cada día, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. En segundo lugar, podemos ver en esta parábola que Dios el Padre demanda con insistencia recoger el fruto de su viña de parte de sus administradores. Noten lo que dice Lucas capítulo 20, versículos 10 al 12 en la parábola que estamos estudiando. Lucas 20, 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera herido. Era de esperarse que un pueblo
tan favorecido por Dios como la nación de Israel, exhortado por los profetas, produjera el fruto del arrepentimiento, el fruto del amor, de la obediencia, de la gratitud y de la fidelidad hacia su Creador. Pero lamentablemente no fue así, amados hermanos. El pueblo de Israel fue un pueblo contumaz, un pueblo rebelde y desagradecido con su Creador. Este pueblo en su mayoría mostró una rebelión constante contra Dios su Creador. No respetaron sus leyes, ni escucharon a los profetas que Dios insistentemente una y otra vez les envió para que los amonestara y se volvieran de su mal camino. Antes, por el contrario, los menospreciaron y los mataron. Por eso el Señor Jesucristo escribió en Mateo 23, verso 34 lo siguiente. Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis a estos profetas de ciudad en ciudad. Como podemos ver, el Señor Jesucristo profetizó que matarían y perseguirían a los profetas que el Señor les enviaba. Y mataron a los profetas de la antigüedad de igual manera. No quisieron escuchar las amonestaciones ni los llamados al arrepentimiento que el Señor les hacía para que se volvieran de su mal camino y le honraran, porque ese era su deber y para eso Dios los había creado y los había llamado a formar parte de su pueblo. Sin embargo, Dios en su paciencia y misericordia los perdonó. Y los perdonó no una vez ni dos, sino muchas veces, amados hermanos. Y nunca los desamparó, porque Dios es un Dios bueno, que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, y que muchas veces abusamos de su misericordia y de su bondad. Por ejemplo, podemos ver en Nehemías capítulo 9, versículos 13 al 21, Nehemías 9, 13 al 21, la siguiente lectura, la cual nos muestra todas las bendiciones que Dios dio a la nación de Israel a pesar de su pecado y de su rebelión. Dice así Nehemías capítulo 9, versículos 13 al 21. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir.
y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Amén. Qué gloriosa lectura, la cual nos narra minuciosamente el amor y la provisión y la misericordia de Dios para con Israel a pesar de su rebelión y su pecado. Él les envió agua, les envió pan, los cuidó, los guió por el camino y nunca nada les faltó. Les envió el buen espíritu para enseñarles y no retiró su maná y los alimentaste por 40 años y estuviste con ellos a su lado. Oh Dios, cuán grande y misericordioso eres tú para con el hombre pecador. Por eso, amado hermano que me escucha en esta mañana, tú y yo somos igual que la nación de Israel, malagradecidos, rebeldes y contumaces. Dios nos da todas las cosas y nosotros no somos agradecidos con Dios, por lo cual usted y yo debemos arrepentirnos de nuestro pecado y pedirle al Espíritu Santo que nos dé un corazón agradecido, porque muchas veces tenemos y no agradecemos y queremos tener más y no estamos contentos con lo que Dios nos da. De esta misma manera, Dios pedirá un día también cuentas de la vida y de todas las cosas, como hizo con estos labradores. Un día Dios vendrá y nos pedirá cuentas de todas las cosas que Dios ha dado al hombre en este hermoso y precioso planeta, a los cuales ha dotado de conciencia y de inteligencia para que administren la obra de sus manos, incluyendo su propia vida. Pero lamentablemente, aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra creadora testifica del poder de Dios, de su santidad y de su perfección, la humanidad ha desechado los mandamientos y los preceptos de Dios, deteniendo con injusticia la verdad, siguiendo los impulsos de su perverso corazón, honrando y dando culto a sí mismo, antes que a su Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Los seres humanos somos demasiado codiciosos, demasiado egoístas, demasiado cómodos, demasiado corruptos y demasiado malagradecidos. Usted y yo debemos comprender eso. Usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Por tal motivo, yo le exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que se arrepienta de sus idolatrías, a que se arrepienta de su avaricia, a que se arrepienta de sus pecados que están latentes ahí y que no honran al Dios que lo creó. Hoy es la oportunidad para que vengamos a los pies de la cruz y arrepentidos le pidamos al Señor que nos lave y nos limpie de nuestra maldad, porque solo Él nos puede lavar y limpiar de nuestro pecado. Y si ya lo has hecho, yo sé que sigues ofendiendo a Dios. Por tal motivo, tú necesitas seguir creciendo y seguir caminando en el camino que Dios nos ha trazado sin desmayar. Porque cada día tú y yo necesitamos de Dios. No podemos vivir independientes de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por tal motivo, confiemos cada día en Dios y amémosle de todo corazón y arrepintámonos de nuestro pecado. Se nos olvida que no somos dueños de nada. Se nos olvida que somos arrendatarios y mayordomos de las cosas de Dios. No queremos ser arrendatarios de la viña del Señor.
insistimos en ser los propietarios de lo que nos pertenece y constantemente andamos en rebelión y Dios castiga duramente la rebelión. En tercer lugar, amados hermanos, podemos ver en esta parábola el gran amor sacrificial del dueño de la viña. Lucas 20, versículos 13 al 15. En este pasaje de esta parábola podemos ver entonces, en tercer lugar, el gran amor sacrificial del dueño de la viña. Noten lo que dice Lucas 20, 13 al 15. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? A pesar de los constantes rechazos, pecado y rebelión de Israel y de la humanidad en general hacia Dios, el amor y la paciencia de Dios no se han agotado. Dios, el dueño de la viña, estuvo dispuesto a dar lo más preciado, es decir, estuvo dispuesto a enviar a su amado Hijo, tal como dice el texto, el cual era infinitamente mayor a los profetas que antes les había enviado, para que creyendo en Él se arrepintieran de sus pecados y fueran salvos y produjeran el fruto digno del Señor. El Padre dijo: como rechazaron a mis 3 siervos que les envié, entonces enviaré a mi Hijo amado. Tal vez cuando vean a mi Hijo, lo respetarán y entonces darán fruto. Pero lamentablemente no fue así. Estos labradores tampoco respetaron al Hijo, sino que dijeron: este es el heredero, matémosle para que la viña sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. En otras palabras, en esta parábola, el Señor Jesucristo habla de sí mismo, al cual los dirigentes religiosos de su pueblo lo persiguieron, lo menospreciaron, lo insultaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo mataron. Su orgullo, su altivez y avaricia cegaron su entendimiento, endureciendo sus corazones a tal punto que no les importó matar al santo Hijo de Dios, al autor de la vida. ¡Qué pecado tan grande! El pecado más grande que haya cometido el ser humano sobre esta tierra ha sido haber dado muerte al santo Hijo de Dios. Sin causa lo aborrecieron y sin causa le mataron, siendo el santo Hijo de Dios el que nunca pecó, el que siempre obedeció al Padre y el que venía a cumplir la voluntad del Padre en todas las cosas, fue desechado por su mismo pueblo, menospreciado y muerto como un vil criminal, hermanos. Esto es desastroso lo que estos hombres hicieron. Pero en todo eso Dios tenía un plan precioso. Noten lo que dice Mateo 27, versículos 21 al 25, acerca del rechazo que tuvieron para con el Señor. Mateo 27, versículos 21 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues,
¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, no para evitar el coronavirus, sino para lavarse las manos de la culpabilidad de la muerte del Señor Jesús. Y delante de ellos se lavó las manos, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué insensatez, hermanos! Prefirieron a un criminal que al Hijo de Dios. Y prefirieron decir que la sangre de éste sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Prefirieron la maldición que la bendición, porque estaban cegados por su pecado, amados hermanos. Eso es lo que es el hombre sin Dios. Siempre desecha a su Creador y quiere hacer su voluntad porque su corazón está lleno de maldad, de avaricia y de los deseos egoístas de este mundo. Eso lo vemos claramente en este pasaje. ¿Qué pues entonces les hará el dueño de la viña por haber rechazado y matado a su hijo? Esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto que nos revela la parábola. En cuarto y último lugar, entonces, podemos ver en esta parábola el castigo inevitable para los que rechazan al hijo del dueño de la viña, es decir, para los que rechazan al amado Hijo de Dios. Noten lo que dice Lucas 20, 15 al 18. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. El versículo 16 nos dice claramente que el dueño de la viña vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros labradores. La clase dirigente religiosa de Israel y gran parte del pueblo rechazaron al Hijo de Dios. A pesar de todas las evidencias tangibles que lo acreditaban a Jesucristo como el Mesías, no creyeron en él y decidieron matarlo. Por este gran pecado, la nación de Israel le fueron quitados los privilegios como nación. Esa nación escogida del principio, esa nación étnica, le fueron quitados sus privilegios y le fueron dados a la iglesia del Señor, la cual está conformada por judíos creyentes verdaderos y gentiles de toda nación, pueblo, tribu y lengua. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos y esparcidos por el mundo. Y aunque muchos han regresado a su tierra, hasta el día de hoy no se ha vuelto a levantar templo y la gran mayoría de los judíos no creen en Cristo como el Mesías prometido. Ellos eran los edificadores espirituales de la nación y rechazaron la piedra angular.
pero esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo para la iglesia. Todo el que rechace o se oponga a Cristo, la base y fundamento de la salvación, será condenado. El mundo, al igual que Israel, también ha rechazado y no quieren confiar en el único medio dado por Dios a los hombres para ser salvos. El mundo se condena no porque Dios lo condene, no porque Dios sea un Dios arbitrario que quiera condenar a la humanidad, sino porque esta humanidad ama más el pecado que a Dios. Todo aquel que se niega a arrepentirse de su pecado y a rendir su vida al Señor Jesús, no podrá escapar del justo juicio de Dios. Ese juicio de Dios que vendrá sobre el mundo entero, porque Él es el único que puede librar al pecador de la ira de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo, amados hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Por eso démosle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Y miren lo que dice San Juan capítulo 3, versículos 17 al 19. Juan 3, 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claramente este pasaje nos habla que no hay salvación fuera de Jesucristo. El texto nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo arbitrariamente, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Dice el Padre que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la incredulidad hacia Jesucristo trae condenación eterna. Por eso usted y yo tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él es el único camino dado por Dios a los hombres. Porque el texto dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Jesucristo, que vino a este mundo que está en tinieblas. Pero los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y sus obras son malas porque su corazón es malo, es perverso. Y solo Cristo puede cambiar el corazón del pecador. Tal vez usted no ha creído realmente en Cristo y su corazón sigue endurecido y ensoberbecido para con Dios, a lo cual yo le llamo en el nombre del Señor Jesús a que reaccione, a que se arrepienta de su pecado y confíe en Cristo, porque solo Él le puede dar una vida nueva, solo Él le puede perdonar y reconciliar con Dios. Ven a Cristo y rinde tu vida a Él, porque solo en Él hay salvación, y así no serás condenado eternamente en el juicio que vendrá sobre la humanidad entera en este mundo. Por eso en Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Jesucristo es la vida. Sí creemos en Él, pero es la condenación y la muerte para los que no creen en Él. En Él está la vida. Ven a Jesús.
Y por último, amados hermanos, quiero que pensemos en unas aplicaciones prácticas acerca de esta parábola. En primer lugar, el pecado de los arrendatarios de esta parábola consistió en que se negaron a darle al dueño lo que legalmente le correspondía. No querían apoderarse de lo que no, ellos querían apoderarse de lo que no era de ellos. El pecado consiste, entonces, en que el hombre no le da a Dios la gloria, la honra y el honor. El hombre, en la libertad que Dios le da, se cree dueño de sí mismo y de las cosas que Dios le da. Y por eso se engrandece creyendo que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana sin cosechar consecuencias. Y esto no es así. Todos nosotros somos administradores de la vida y de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no podemos hacer lo que nos venga en gana con nuestra vida ni con las cosas que Dios ha puesto en sus manos. No puede usted hacer lo que le dé la gana con su matrimonio. No puede usted hacer lo que le dé la gana con su dinero. Dios le pedirá cuenta de todo, porque Dios un día sin falta vendrá a pedir cuentas. ¿Y con qué nos vamos a presentar delante de Él si no hemos obedecido sus mandamientos ni hemos creído en su santa palabra? En segundo lugar, los arrendatarios pudieron actuar con libertad durante bastante tiempo, pero llegó el día del ajuste de cuentas. Así también a nosotros Dios nos da libertad para actuar por mucho tiempo, pero tarde o temprano todos tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero téngalo por seguro, y vuelvo a insistirlo, que un día Dios pasará la cuenta de cobro a todos nosotros. Tarde o temprano llegará el día de dar cuentas al Creador y dueño de la viña, porque así está escrito y nada ni nadie lo podrá evitar. En tercer lugar, vimos que el dueño de la viña no castigó a los labradores a la primera señal de rebelión, es decir, cuando mataron a su primer siervo que envió, sino que les dio una oportunidad tras otra para que dieran fruto de arrepentimiento y lo glorificaran. Pero aún así no lo hicieron. Dios en su paciencia les dio muchas oportunidades para que se arrepintieran y no quisieron hacerlo. Así también Dios en su paciencia nos da a usted y a mí muchas oportunidades para que nos arrepintamos de nuestros pecados antes de que venga el día de nuestra muerte o el día del juicio final. Hermanos y amigos, seamos sabios y no menospreciemos la paciencia de Dios, porque llegará el día que su paciencia se agota y no habrá más oportunidad y la puerta se cerrará, y aunque quieras entrar en ella no podrás, porque cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir, y cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar. Amados hermanos, en realidad estos tiempos de zozobra universal y confinamiento obligatorio en nuestras casas debido al coronavirus son un llamado de las trompetas de Dios al arrepentimiento. Porque la humanidad está de espaldas a Él. Son un llamado que Dios hace con urgencia a todos los hombres en el mundo entero, porque vemos que esto es una emergencia
universal. Un llamado a un genuino y verdadero arrepentimiento porque hemos pecado contra Él. Es un llamado a volvernos de nuestros malos caminos al Dios vivo y verdadero, porque hemos quebrantado su ley y hemos andado de espaldas a Él y no le hemos glorificado como el Dios vivo, verdadero, creador, dueño y Señor de todas las cosas. Es un llamado a confiar más y más en aquel que pagó la deuda de nuestros pecados, en aquel que venció la muerte y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la roca eterna de nuestra salvación. Es un llamado de Dios no a poner nuestra confianza en las cosas de este mundo que perecen, sino en aquel que vive y permanece para siempre porque venció la muerte con gran poder. Es un recordatorio urgente a que entendamos y aceptemos sin temor, confiados en Cristo, que un día tenemos que morir. Amados hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué está la gente atemorizada a contagiarse del coronavirus? La respuesta es por temor a morir, por temor a que se mueran nuestros seres queridos también. O sea que tememos por nuestra propia vida y por la vida de nuestros seres queridos por el coronavirus. Pero ante esta lógica respuesta me pregunto, amados hermanos, ¿acaso la gente no está en peligro de muerte sin coronavirus? Claro que sí. Con coronavirus y sin coronavirus, todos sin excepción estamos en peligro de muerte y nos vamos a morir tarde o temprano. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque estamos infectados del virus más letal que ha existido sobre la faz de la tierra, el virus mortal del pecado, que la serpiente antigua infectó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén y que por ende de paso pasó a toda su descendencia hasta nuestros días y hasta que venga el Señor Jesucristo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y saben una cosa, hermanos, este virus del pecado no solamente mata físicamente, el coronavirus solo mata físicamente, pero este virus del pecado tiene poder de matarnos eternamente. Y solo hay una vacuna para matar este virus. Y no hay otra. Solo hay una vacuna para librarnos de que perezcamos eternamente. Y es la fe y la confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, realizada por todos nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la vacuna contra el virus más letal que afecta a la humanidad, a grandes y pequeños, a ricos y a pobres, a negros y a blancos. Este es el virus que solo puede curar Jesucristo. No temamos tanto al coronavirus, temamos más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Usted y yo, tarde o temprano, pereceremos, moriremos, con coronavirus o sin coronavirus, por cualquier enfermedad. Pero lo importante es morir con la vacuna puesta, creyendo en Cristo, porque sólo así seremos libres de la condenación eterna. La muerte segunda no nos alcanzará. Por eso la Escritura dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Escucharon eso, hermanos? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la vida a la que se refiere aquí el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12, es la vida eterna. La vida eterna. Si morimos con Cristo, resucitaremos con Él y no iremos a condenación. Si queremos perder en gran medida el temor a la muerte en este mundo, tenemos que confiar en el Santo Hijo de Dios, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hermanos. Recuerde que aquí en este mundo no es nuestro lugar permanente. Nuestra morada está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, donde no habrá más pecado, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque no habrá más hambre, ni sed, ni enfermedad, ni pestilencia, ni dolor, ni tristeza, ni muerte. Es allá junto a Dios donde debes estar con la fe puesta y donde debe estar nuestra esperanza y nuestro corazón para no temer a la muerte. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Ven a Jesús, amado, y confía en Él, porque solo Él nos puede ayudar y salvar de la condenación que de seguro vendrá sobre el mundo entero. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora de la mañana y levanto a ti mi voz profundamente agradecido por haberme permitido predicar tu palabra. Perdóname, Señor, si he pecado contra ti. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser testigo tuyo. Te ruego que bendigas a cada hermano que está escuchando este mensaje y que está viendo este mensaje en el día de hoy por la internet. Concédele, Señor, confiar en ti, arrepentirse de todo corazón y rendir su vida a los pies de la cruz, de aquel que abrió sus brazos en esa cruz y dio su vida en rescate por nosotros. Danos la gracia de confiar en ti. Danos la gracia de atesorar esas enseñanzas de tu verdad en nuestro corazón. Y perdónanos, Señor, y danos la fuerza y la fe de perseverar en tus caminos, Dios. Toca los corazones, mi Señor, con el poder de tu Santo Espíritu y transfórmalos para gloria y honra de tu nombre. En esta mañana, Señor, yo te quiero pedir fe y paciencia para que como familias en estos días de cuarentena enfrentemos esta situación, porque el encierro y la situación económica es difícil, Señor. Danos fe y paciencia para poder enfrentar esta prueba que estamos viviendo. Da fe y paciencia a todas las familias y que el nombre de Cristo sea glorificado en medio de ellas. Dale la gracia de confiar cada día más en ti, Señor. También yo te pido misericordia por los enfermos que están del coronavirus. Permite, Señor, que se arrepientan de sus pecados y que si van a morir, mueran creyendo en ti y arrepentidos de sus pecados. Tenga misericordia, Señor. Recuérdales que tú moriste en la cruz por ellos y llámalos al arrepentimiento y consuela a sus familiares para que también ellos se consuelen en ti y confíen en ti como el Señor y Salvador que tú nos has dado. También ruego, Padre, en esta mañana por las familias de la iglesia, para que tú les proveas el pan diario en su mesa. A pesar de las dificultades económicas que tengamos que enfrentar, Señor, tú estarás a nuestro lado, porque así tú lo has prometido, que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Así como alimentaste a tu pueblo 40 años en el desierto, a pesar de su pecado y a pesar de su rebeldía, tú también nos alimentarás a nosotros y nos proveerás el sustento para esta vida, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia.
Gracias, Señor, por proveer a cada familia de nuestra iglesia y a todos los cristianos en general en este mundo y aún a los impíos, Señor. Gracias por proveerles, porque tú, Señor, haces salir el sol para justos e injustos y hace que la tierra brote comida para justos e injustos. Gracias, Señor, por tu providencia. También, Señor, oro por los profesionales de la salud que están arriesgando sus vidas para atender a las personas contagiadas por este virus letal. Te ruego, mi Señor, que los bendigas y que los guardes en su integridad y permitas, Dios, que puedan ser instrumentos tuyos en tus manos para auxiliar al que esté enfermo. Y permite, Padre Santo, que muchos allí en el lecho de enfermedad te conozcan. Y permite, Padre Santo, que los médicos sean sabios y entendidos para tratar esta enfermedad. Y no permitas que nuestras clínicas y hospitales colapsen, Señor. Tenga misericordia de nuestro país y de nuestros médicos y enfermeros en este país, Señor. Lo mismo que en Italia, Señor, ruego que tengas misericordia de esta nación, de España y de todas las naciones de Estados Unidos que están siendo afectadas por el virus. Ten misericordia, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y también oramos por nuestro presidente, por sus ministros, por los gobernadores, por los alcaldes, para que sean sabios y entendidos para manejar las medidas que están tomando, que son drásticas. Dios, ten misericordia de nuestra nación. Colocamos nuestro país bajo la sombra de tus alas y clamamos, Dios, que los ayudes y que guardes a cada familia en esta nación y que les permitas acercarse a ti para recibir de ti tu consuelo, tu perdón y tu misericordia. Esto te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén. Amados hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo para estudiar juntos la bendita palabra de Dios. Un abrazo para todos y que Dios los guarde en su perfecto amor. Chao.